¿Alguna vez han pensado que algunas de las palabras más importantes de la Biblia, esas que usamos todo el tiempo, quizás no significan lo que siempre hemos creído? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso. Vamos a desarmar algunas ideas que damos por sentadas para ver qué hay realmente en el fondo. A ver, pensemos en estas tres palabras: sacrificio, expiación, sangre. Suenan pesadas, ¿verdad? Nos traen a la mente imágenes de pérdida, de castigo, pero ¿y si esa nunca fue la idea original de los autores bíblicos? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y aquí está, creo yo, el meollo del asunto. Nosotros tendemos a leer estos conceptos con un lente muy moderno, cargado de ideas sobre emociones y moralidad personal. Pero en el mundo bíblico, su significado era, antes que nada, funcional y cultural. Es un cambio de perspectiva que, créanme, lo cambia todo. Muy bien, vamos a meternos de lleno con la primera gran palabra, sacrificio. Y la pregunta es directa: ¿estamos hablando de una pérdida dolorosa o de una fiesta? En nuestra cultura, sacrificio es renunciar a algo, es perder. Pero en el sistema de la Biblia era casi lo contrario. La gran mayoría de los sacrificios no tenían que ver con pagar por una culpa, sino con celebrar la comunión con Dios. Eran, literalmente, comidas de fiesta. La palabra hebrea clave para esto es seba, y no se refiere a cualquier tipo de ofrenda, sino específicamente a una que terminaba en una comida comunitaria, en un banquete sagrado. O sea, la idea de celebración estaba metida en el ADN de la palabra misma. Un ejemplo perfecto es el llamado sacrificio de paz. No era para calmar a un Dios enojado, era, tal cual, una comida compartida. Ahí estaban la persona que daba la ofrenda, el sacerdote y Dios mismo. Imaginen la escena, un banquete con Dios invitado de honor. Ahora, seguro están pensando, ok, pero ¿y la ofrenda por el pecado? Esa sí que suena a castigo. Bueno, vamos a verla, porque su propósito también nos puede sorprender. El término en hebreo es hatatat, y sí, se traduce como ofrenda por el pecado. Pero ojo, el tipo de pecado del que habla es muy particular, no es lo que nos imaginamos hoy en día. Y aquí está el giro. La hatat no era para pecados morales graves como el asesinato o el adulterio. Para nada. Su función era principalmente limpiar el espacio sagrado de la contaminación ritual o de errores que se cometían sin querer. El foco no era el castigo personal, sino mantener el santuario puro para que la presencia de Dios pudiera estar allí. Y si queda alguna duda, la propia ley nos da una pista increíble, una excepción que revela el corazón de todo este sistema. Piénsenlo un momento. Si la sangre fuera una sustancia con un poder mágico indispensable para limpiar, ¿cómo es posible que se pudiera reemplazar con harina? Dios mismo dijo que para la gente más pobre, un poco de harina era suficiente. Esto nos deja algo muy claro. La efectividad no venía del material, ya fuera sangre o harina. Venía del acto de obediencia dentro de la relación que Dios había establecido con su pueblo. Todo dependía de algo mucho más grande. Y esa pieza central, esa llave maestra que le da sentido a todo, es el pacto. El pacto es como las reglas del juego. Es la relación formal que Dios establece. Dentro de ese marco, los sacrificios y el uso de la sangre cobran sentido. Fuera del pacto, son solo rituales vacíos, sin significado. Y claro, aquí es donde muchos recuerdan este famoso versículo de Hebreos. A menudo se usa para decir que la sangre es necesaria para perdonar cualquier pecado. Pero, con lo que ya vimos, tenemos que hacernos una pregunta más profunda. ¿Acaso el autor de Hebreos se refiere a la ofrenda hataet, esa que acabamos de ver que podía ser sustituida por harina? No, para nada. El autor está pensando en algo mucho más fundamental, el momento en que se inaugura un pacto. Esta es la lógica correcta de la Biblia. La sangre no es un pago por cada pecado que cometemos. Es el acto solemne que sella, que pone en marcha el pacto. Y es gracias a que existe esa relación de pacto que el perdón se vuelve una realidad. Primero el pacto, después el perdón. Y por supuesto, todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cómo cambia esto la forma en que entendemos lo que hizo Cristo? La respuesta es simplemente brillante. La muerte de Cristo no fue una versión gigante de la ofrenda hataat, no. Fue algo muchísimo más grande. Fue el sacrificio que ratificó, que le dio inicio al nuevo pacto que se había prometido. Es que las propias palabras de Jesús lo confirman. Él no dice, esta sangre paga por los pecados, no.
Él conecta directamente su sangre con el establecimiento de una nueva relación, de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El perdón es una de las consecuencias maravillosas de ese pacto. Entonces, ¿por qué es tan importante entender todo esto? ¿De qué nos sirve cambiar el enfoque? Porque entender el marco del pacto nos libera de un montón de confusiones. Nos permite leer la Biblia en sus propios términos, sin imponerle nuestras ideas modernas. Nos ayuda a ver la coherencia y la belleza del plan de Dios tal y como Él lo reveló. Y ese es el objetivo final, ¿no? No se trata solo de corregir un par de definiciones, sino de adoptar una forma de pensar que está en sintonía con la lógica de las Escrituras. Y aquí está lo más asombroso de todo. Cuando lo vemos así, la Biblia deja de ser un libro de reglas o de historias antiguas. Se convierte en la invitación, sellada con la sangre del pacto, para entrar en una relación real, viva, con el mismísimo Dios.